Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a la clase de lengua castellana. Hoy vamos a trabajar la lengua literaria o el lenguaje literario. Bien, para comenzar, lenguaje literario son como las distintas expresiones de cómo realizar o de cómo decir algunas palabras. Entonces vamos a ver cómo se trabaja el lenguaje literario. Bien, la lengua literaria se usa en literatura generalmente, ¿sí? En nuestro diario de vivir también, pero más que todo para trabajar literatura. Entonces, la literatura usa un tipo de lenguaje particular al que llamamos lenguaje literario o lengua literaria. La finalidad de ese lenguaje es producir placer en el lector. Para ello, el escritor se preocupa de la estética del texto, de la función poética. Quiere decir que en este tipo de textos, el escritor quiere dar a entender de la mejor manera su escrito. Entonces, escribiendo de una manera bonita, de una manera bella, ya sea en prosa o ya sea en verso. Por lo tanto, la palabra literatura procede del latino litera, que significa letra. Según la etimología, la literatura es el conjunto de escritos, de textos, y en sí, pues escritos bellos, escritos bonitos. La literatura es difícil de definir, dado que dentro de lo que llamamos textos literarios, podemos incluir cartas, cuentos, novelas, poemas, microrrelatos. Pero los lectores tenemos una idea clara de lo que es literario y lo que no. Por ejemplo, nadie piensa que un folleto publicitario o unas páginas que explican el funcionamiento de una lavadora sean textos literarios. Entonces, dentro de el tipo de literatura se clasifican los textos. Depende de cómo se escriban, así se van a clasificar en unos grupos que más adelante les voy a explicar. De otra manera, la literatura es una expresión artística en la cual el escritor pretende transmitir una idea de forma estética y emocional para captar la atención al lector. Los elementos de la lengua literaria básicamente son, obviamente, el emisor, el receptor, el canal, el contexto y el código. Entonces, el emisor es quien está transmitiendo el mensaje, ya lo sabemos. En este caso serían los escritores o el escritor de un texto. El receptor seríamos nosotros, los que lo leemos. El canal, obviamente, es el tipo de letra, lo que se está produciendo. Bien, las características de la lengua literaria. Entonces, dentro de las características, y hay unas características muy básicas y esenciales, las cuales son, tenemos aquí la primera, que es la mezcla de la realidad y la ficción. Se dice que la literatura imita la realidad, se inspira en la vida real, pero a partir de esa realidad, el escritor crea un mundo literario personal y único. Es la ficción literaria. Por supuesto, la relación entre la vida real y la ficción es diferente en cada obra. Tenemos Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, es menos realista que El Lazarillo de Tormes. Si bien decimos que Alicia en el País de las Maravillas es un texto, un cuento, donde hay demasiada ficción, demasiada fantasía, ¿sí? Si la comparamos con el Lazarillo de Tormes es una realidad que se vivió en España a mediados de los siglos XV más o menos, donde el Lazarillo de Tormes cuenta la historia de cómo se vivía en España en ese momento, la pobreza que se estaba viviendo. Entonces el escritor toma
como base esa referencia del vivir en España en ese momento y escribe sobre el Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes es la historia de un niño mendigo que pasa por manos de varios amos, al cual ese niño es tratado bastante mal por cada uno de los amos, aguantando hambre, aguantando necesidades con cada uno de los amos. Y es una realidad que se estaba viviendo en España en ese momento. Entonces, así que el autor toma esa referencia y escribe, de pronto colocándole un poquito de fantasía, pero más esa era la realidad que había en el escrito, que como podemos apreciarlo en Alicia en el País de las Maravillas, que es una historia netamente de ficción, de fantasía. Entonces, por eso la literatura, hay una característica general o principal, que es la mezcla de realidad y ficción. Hay muchos textos donde juegan las dos características. Hay ficción, pero también hay realidad. Bien, una segunda característica también es que es subjetiva, connotativa y polisémica. Una obra literaria tiene tantos significados como lectores. Cada uno la puede interpretar a su manera. Incluso un mismo lector puede interpretar una obra de diferentes maneras si la lee en un momento diferente de su vida, por haber tenido vivencias que lo acercan de forma diferente a esa misma obra. Quiere decir que si, por ejemplo, yo tomo la Biblia como obra literaria, porque en sí es una obra literaria, ¿ya? Si yo la tomo en un momento determinado de mi vida y leo un pasaje bíblico que de pronto me recree ese momento, ese pasaje bíblico me puede transportar a los momentos y emociones que yo esté sintiendo, ¿ya? La Biblia es una obra literaria que nos puede ayudar a interpretar de muchas maneras diferentes textos. Por eso es un libro que genera mucho debate y mucha controversia, porque así como yo lo puedo entender un pasaje en este momento, un pasaje bíblico lo puedo comprender de manera, otra persona lo puede entender a su manera, ¿ya? Entonces tiene mucha controversia. Entonces podemos decir que la Biblia cumple con ese objetivo y hay muchos libros. De hecho, la literatura tiene como segunda característica esta connotación, ser subjetiva, connotativa y polisémica. Eh, la literatura también quiere enseñar y deleitar, obviamente. Otra característica importante es que es original. Una obra literaria es un acto de creación consciente, único y original. El escritor es libre para elegir la forma de expresión que desee, para jugar con el lenguaje y para usar aquellos medios expresivos que considere necesarios. Muestra una voluntad artística y una búsqueda de estilo. El autor quiere crear una obra de arte, para ello se preocupa de que sus palabras sean bellas y cuida el estilo. La belleza está siempre por encima del mensaje, tiene una función poética. También las obras literarias perduran en el tiempo. El lenguaje literario se crea con la intención de perdurar en el tiempo. No es un mensaje inmediato, ya que el autor nunca sabe cuándo llega un lector ni en qué circunstancias. Como decíamos con la Biblia, sabemos que la Biblia fue escrita hace muchos años y es un lenguaje literario que no va a cambiar el tiempo, sino que está creada para todo tipo de lectores y todo tipo de tiempo. Lo mismo que los cuentos, como hablábamos de Alicia en el País de las Maravillas, también es un cuento, una historia que se escribió como en 1850 y tantos, y hasta nuestro tiempo, en ese momento, todos los niños saben, la mayoría, quién es Alicia en el País de las Maravillas, porque es una obra literaria que se escribió para perdurar en el tiempo y todas las obras, por lo general,
lo hacen de esa manera, para todo tipo de público en cualquier tiempo. La relación entre el emisor, es decir, el autor y el receptor, el lector, es diferida, o sea, tiene para todo tipo de lectores. Predomina la función estética, sabemos que en la literatura debe predominar la belleza en las palabras. Bien, las obras literarias, como son demasiado y hay de diferentes formas, diferentes escritos y hay diferentes tipos de belleza, entonces se han creado tres grandes grupos. Dentro de estos tres grandes grupos se encuentra el lírico, el narrativo y el dramático. Bien, el género narrativo. Entonces, el género narrativo tiene como característica narrar, contar o relatar acontecimientos por medio de una voz denominada narrador. Dentro de la narrativa tenemos tres tipos de narrador, que son el narrador en primera persona, narrador en segunda persona y narrador en tercera persona. El narrador en primera persona es aquel que cuenta la historia inmerso en la historia. Es decir, que ese narrador es a su vez un personaje de la historia que está contando. El narrador en segunda persona es el que ve y cuenta desde fuera la historia de los personajes. No se encuentra inmerso en la historia. Y el narrador en tercera persona es el que ve desde fuera también, la cuenta, pero conoce los sentimientos y emociones de los personajes. La función del género narrativo es informar, contar sobre algo. Las fuentes son el escritor, el novelista o el cuentista. El emisor viene siendo el narrador. La manifestación por la que se da el género narrativo o las manifestaciones son el mito, la leyenda, la fábula, la novela, el cuento, el microcuento, la crónica, entre muchos más. El género lírico. Bien, dentro del género lírico tenemos unas características primordiales, la cual es expresar los sentimientos y las emociones, los estados de ánimo del hablante. Este hablante se denomina hablante lírico. La función del género lírico es manifestar las emociones del emisor. Quiere decir que es una función emotiva. La fuente del género lírico es el poeta, el emisor es el hablante lírico y las manifestaciones por las cuales se da el género es la poesía libre o antipoesía, la poesía estructurada, la poesía visual y la poesía popular. Bien, el género dramático. Dentro del género dramático tenemos la característica fundamental que es ver el mundo a través de las acciones de unos personajes en escena. La función del género dramático es una función apelativa, la cual influye sobre los lectores y espectadores visuales. La fuente es la dramaturgia, los emisores son los personajes en escena y las manifestaciones son la tragedia, la comedia y el drama. Muy bien, muchas gracias por su atención. Las actividades las podemos encontrar en la plataforma, en la guía, para que por favor la realicen. Muchas gracias. Para la próxima ocasión nos vemos. Chao.